la protesta de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1928. Les tiene que sonar a todos ustedes. Es una reunión de estudiantes muy célebre. Está metida en la memoria histórica porque hicieron cosas muy importantes. Pero el punto radica en el hecho de que no querían hacer acciones importantes. Su asunto no era la política. Su asunto no era la situación del país. Su asunto era simplemente responder a inquietudes estudiantiles que tenían y que querían manifestar con la debida licencia del gobierno. El gobierno no es cualquier gobierno, es la tiranía de Juan Vicente Gómez. Ubíquense en aquella situación espantosa de la Venezuela de 1928. Torturas, grillos, asesinatos, una policía terrible llamada La Sagrada, secuestrado por completo el país. Esa es la primera impresión que yo les ruego recuerden para que se pueda entender la trascendencia de lo que en lo posterior, mucho más tarde, tuvo la gesta de estos muchachos. ¿Cómo pueden estos muchachos participar en un acto de protesta ante la amenaza de dar con sus huesos en el castillo de Puerto Cabello? Locos no eran, ya lo sabemos. Cuando crecieron fueron fundamentales para el país. Bueno, esa gente fundamental para el país cuando se hace adulta no es tonta. Pero entre otras cosas no lo es porque está pensando en sí misma y en la necesidad de hacer cosas, sin darse cuenta de que el país, él solo ha cambiado, aun cuando esté secuestrado por Juan Vicente Gómez y por esta pila de muérganos y chácharos que por desgracia nos gobernaron. 27 años terribles, 27 años ominosos, 27 años dolorosos. ¿Cómo pueden 50 muchachos que están empezando en la universidad levantarse contra esa maquinaria de sangre y de terror? Eso no cabe en cabeza de nadie. Uno piensa que ellos, muy heroicos, se metieron en la pomada, vamos a hacer la revolución. Falso, mentira, ellos no eran idiotas. Pero el país, decía, había cambiado. Gómez se instala en 1908 y con él comienza la explotación del petróleo. Y la explotación del petróleo trae primero mucho dinero. La gente tiene cuentas de ahorros, la gente utiliza chequeras, la gente se viste mejorcito, comienza a tomar whisky, sobre todo las clases que se van acomodando. Nace una clase media que no existía en contacto con Europa y con los Estados Unidos porque tiene dinero para viajar, etc. Hay un clima distinto. También trae una clase obrera que no existía. No hay obreros en Venezuela, sino cuando hay grandes industrias, especialmente la petrolera. Entonces hay sectores sociales inéditos, nuevos, que van a recibir un mensaje que jamás habían recibido. ¿Qué hacen los muchachos en esta situación? Le piden permiso al rector para la reconstitución de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Y el rector, muy diligente pero a la vez muy sumiso, se lo plantea al jefe, al general Gómez. Y al Gómez sí que los muchachos hagan su federación. La federación estaba suspendida desde los tiempos de Cipriano Castro, por alborotadora y por alzada y por muérgano, prohibida, secuestrada. El rector les da permiso para hacer su federación. Se reúnen muchachos nuevos, gente de 18, de 19 años, estudiantes de primer año de todas las carreras de la UCB, en lo que actualmente se llama Palacio de las Academias, frente al Congreso, frente a la Asamblea Nacional, que se llama hoy así. Bueno, y entonces ya reconstituidos hacen elecciones para escoger una directiva. Se celebran las elecciones sin problema y resuelven ocuparse de sus asuntos. No tenemos bibliotecas, no tenemos cómo escribir. Hay muchos compañeros pobres que vienen del interior y se están muriendo de hambre en pensiones de mala muerte. Esos son los problemas de los muchachos del 28. ¿Qué Gómez del demonio? No, señor. ¿Qué política? No, ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto somos nosotros mismos. Y entonces llegamos a una conclusión. Vamos a hacer una casa con nuestro dinero que reunamos para albergar a estos muchachos pobres del interior, compañeros nuestros. Pero a la vez vamos a hacer una biblioteca y un centro cultural que se va a llamar La Casa de Bello, morada del estudiante. Dicho y hecho, se lo comunican otra vez al rector. El rector le dice que cómo no, que procedan.
Se reúnen, inventan una revista que se llama Válvula y otra revista que se llama La Universidad. ¿Para qué? Nosotros escribimos, no tenemos quien nos publique, vamos a sacar nosotros la revistica, como podíamos hacer hoy. Y la sacan, 1 o 2 números. Y la gente dice, uy, mira cómo escribe fulanito. Esta es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce. Mira lo que escribió el libro fulano de la señora Pardo, ¿verdad? Después iba a ser el gran escritor Isaac Pardo. Mírame este Meneses que tiene 17 años, nada menos que Guillermo Meneses. Dele por ahí. Comienzan a escribir sus letras e inventan hacer la gran fiesta para sacarle plata al prójimo. La Semana del Estudiante, que va a ser en el Carnaval de 1928. Esto está en perfecto conocimiento de las autoridades. Ya escogieron una federación de estudiantes. Presidente, el bachiller Raúl Leoni. La lista la tengo por ahí. Miguel Otero Silva. Ellos tenían una insignia, o se pusieron todos una boina azul, que es la que hoy conserva todavía el Orfeón Universitario. Tenían un baile que sacaron del entierro de la madre o del padre del rector en ese tiempo, que era el doctor Lobo, que era judío. Y ellos fueron al entierro y oían los rezos y las salmodias de la judería en el entierro de la señora. Y a ellos se les quedó aquella vaina y la cogieron de Rochela, saca la pata al ja. Entonces cada vez que se reunían, saca la pata al ja y hacían bailes. Y se echaban palos, como todos los mortales aquí presentes y ausentes. Nada nuevo, nada extraño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al panteón, Tapago. Dice Rómulo Betancourt. Ese es otro muchacho que está ahí de Entrépito, llamado Romulito Betancourt, que acaba de llegar de allá de Guatire, de Guarena, de Pacairigua, etc. No se quedó allá, sino que se vino a estar allí metido. Muy bien. Vamos a hacer el desfile y vamos a hacer un baile, un gran acto cultural en el Teatro Nacional para elegir a la reina de los estudiantes. Se va a llamar después Beatriz Peña, hermana de otro compañero que después fue muy importante culturalmente, llamado Israel Peña. Aquí no había pendejos. Y esto no es casualidad. Son gente que después fue muy importante para Venezuela. En la preparación de la situación que no tiene hasta ahora ingredientes políticos, nunca falta Satanás, aparece el demonio. Llega del extranjero, un poeta fundamental, muy importante, muy politizado y político, líder político del Partido Comunista y del marxismo en Centroamérica, llamado José Pío Tamayo, un gran poeta, una figura muy importante de la vanguardia latinoamericana. Ellos llaman a Pío y él dice que él participa y les empieza a hablar, ustedes están haciendo mucha tontería, vamos a hacer una cosa más revolucionaria. En total les dijeron, no, lo nuestro es esto. En algunos bares oyeron aquel discurso pasajero, superficial de Pío, fue el único elemento político que está presente y comenzó la fiesta. Hacen el primer acto, que es la marcha hacia el Panteón, se ponen sus gorras, sus banderas y le piden al más diablo de ellos, al que mejor hablaba, un muchacho de Margarita llamado Jovito Villalba, que era el discurso. Y Jovito da el discurso y Jovito comete la pendejada de hablar de libertad. Primera prisión, preso. No los demás, sino el que habló de libertad. El bachiller Rómulo Betancourt y el bachiller Joaquín Gabaldón dan unas conferencias en el Teatro Boyacá. Les parecieron muy imprudentes y presos también. Eso fue todo. Hacen la fiesta de la coronación de la reina y es un éxito rotundo. Toda la ciudad está pendiente de aquello y de la coronación. Y allí Pío Tamayo, ese sí, con todo su propósito, con toda su intención, hace un discurso reclamando libertad. Un poema famosísimo ya en la literatura venezolana. Entonces ellos se reúnen, Leoni los convoca, vamos a reunirnos en la universidad, ya llegaron todos. Y fíjense ustedes la ingenuidad. Como ellos están presos, que nos pongan presos a todos, pues sí, y se van los 200 idiotas para la prefectura. Y el prefecto le dice, ¿usted quién es preso? Bienvenidos, los zampa presos. Y se los lleva para el castillo de Puerto Cabello. ¿Qué pasa en el castillo? Absolutamente nada. Ellos describen la situación con la mayor tranquilidad. No los torturaron, no los metieron en celdas, los tenían en unos lugares muy espaciosos, y ellos salían a caminar, y en la noche hacían bailes, cantaban un cuplé que estaba muy de moda entonces, que lo bailaba Jiménez Arraiz, otro de la época, que se llamaba La Violetera. Cómpreme usted este ramito que no vale más que $1. Y así pasaron una semana espléndida. Y por negociaciones políticas, porque le dieron a General Gómez, coño, estos muchachos son de familia, gente conocida, pues suéltenlos. Primer capítulo, lo soltaron.
aquí viene la gran novedad. El trayecto de Puerto Cabello, del Castillo, a Caracas, es un trayecto triunfal. Pararon en una primera estación del ferrocarril o en una central de autobuses y los pueblos, la gente del pueblo salió y los aclamó. Y les gritaban: ¡viva la libertad! ¡Muera el bagre! ¿Qué es esto, vaya? ¿Qué está pasando? Yo fue sin querer queriendo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pues sí tenían que ver. Ellos no saben lo que están haciendo. Saben lo que hicieron. Democracia y libertad donde nunca había democracia y libertad. Se reunieron, discutieron hasta para elegir una reina. Es imposible en la época de Gómez. Votaron, nombraron a sus delegados, movilizaron a toda la comunidad estudiantil. Democracia, diálogo, posibilidades de civismo en una cárcel, en una asfixia, en una oscurana que es el gomecismo. Eso fue lo que el pueblo captó y los aclamó. Miguel Otero Silva hace una edición nueva de una novela muy importante de nuestra literatura que ustedes conocen, Fiebre. Y él le pide testimonios a los muchachos de lo que fue la generación del 28. Están publicados. Uno en este momento creo que es importante para confirmar más o menos lo que le vengo relatando. Guillermo Meneses tenía 16 años cuando va a la rotunda. Era el más joven de la muchachera. Pone: éramos solamente unos muchachos. El general Gómez nos metió en la cárcel y de paso nos metió en la historia. Segundo capítulo, nos metió en la historia. Ya con cierto matiz político, con cierto ingrediente político provocado por la reacción popular, 3 o 4 de ellos comienzan a conspirar en serio contra el gobierno y se comprometen en una conspiración que está a punto de estallar. La conspiración de abril, muy famosa, muy importante. El gobierno, por supuesto, descubre la conjura y los pone presos, que no hay pele, y pone presos a todos los militares que tiene que poner. General Gómez no anda con templatores. Y los estudiantes le mandan una carta a General Gómez, todos firmados con su nombre y apellido, es decir, como una especie de referéndum. Elías Pino, Pedro P., Ramón, muchacho, firme aquí, se lo ponga aquí. Todos le mandan esa carta nada menos que a Gómez, nada menos que a Gómez, pidiendo y exigiendo la libertad de sus amigos presos y de toda Venezuela. Tengo la respuesta: el general Gómez quiere que se arrepientan. Y si se arrepienten no les pasa nada. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, le dice Leoni, es que no firma ninguno. El rector les dice: de orden del general Gómez, todos están presos. Y desfilan presos por las calles de Caracas, como ampones. Y eso lo ve la sociedad y comienza a reaccionar. Presos, a trabajos forzados en el Castillo de Puerto Cabello, a hacer carreteras, a una especie de campo de concentración que se llamó Araira. Y los torturaron, les dieron látigo y les pusieron grillos. Se graduaron de venezolanos, terminó el rencor y allí tuvieron suficiente tiempo, cerca de 10 meses, para convertirse en políticos. Ya estaba preso Pío Tamayo, entonces Pío les daba clases de marxismo. Ya estaba preso Rafael Arévalo, que les daba clases de democracia, y así tenían grandes conferencias y reuniones. Y después ellos dijeron: que vayan al demonio los productores, nosotros mismos nos vamos a dar nuestras clases, así como esta. Y se sentaban en un patio allá a explicarse su Venezuela y a ver cómo salían de esto, que se inventaban un partido. ¿Qué es un partido? Alguien explicaba lo que era un partido porque no lo sabían y porque no tenían que saber. En esa ergástula pavorosa entra la política. Ellos se asumen como políticos, reciben libros prohibidos, novelas, literatura rusa, literatura inglesa, y se van curtiendo. ¿Cómo entró ese material? Entró. Y esos muchachos, en cuestión de 10 meses, ya no son los ingenuos que quieren coronar a Beatriz I. No, son otra cosa. Las presiones continúan y el general Gómez resuelve echarlos del país. Y después de 10 meses de prisión, unos 200 muchachos se van para no volver. Bueno, pero la historia tiene sus puntos. No es eso de que el tiempo de Dios es perfecto, eso no existe. La historia es perfecta. El tiempo de la historia es el que es perfecto. Ese es el tiempo perfecto. Y en este caso, como fue la perfección, coño, se murió Gómez, bingo. No. Los muchachos regresan. Pero todos estos muchachos
de 1929 a 1935 han tenido una experiencia formativa extraordinaria en las universidades latinoamericanas, en las vísperas de la Guerra Mundial, en el conocimiento de lo que es el Partido Comunista y el fascismo, las convulsiones de España. Ellas se van a encontrar en España con un maestro muy querido que para ellos es muy importante, Rómulo Gallego. Ahí se cobijan, ya empiezan a inventar un partido. ¿Que cómo se va a llamar el partido? Ya sabemos cómo se llamó, pregúntele a Henry Ramos, Acción Democrática. Eso pasa en ese lapso de 1929 a 1934-35. Se muere papá y regresan. ¿A qué regresan? A hacer a Venezuela. Jamás les pasó por la cabeza hacer a Venezuela, hacer nuestra Venezuela. La medicina, la ingeniería, la arquitectura, la literatura, la política, toda se cobija en el vientre, sale del vientre de la generación del 28. Los grandes partidos políticos fundamentales, Acción Democrática y el Partido Comunista en ese momento, los partidos reaccionarios contra ellos, el Social Cristiano Copey, por ejemplo, todo encuentra origen en el exilio de unos muchachos que querían coronar una reina y que ponen los pilares de la fábrica de la democracia venezolana. Cuando ocurre el golpe de Estado contra Medina Angarita, que es la patada histórica, la gloriosa patada histórica contra el gomecismo, es decir, contra el posgomecismo, todo ese trabajo que hicieron los muchachos se pone en práctica. La Asamblea Nacional Constituyente, el voto universal directo y secreto, los mítines, las discusiones, todas estas cosas que nos permiten todavía levantar cabeza y estar aquí diciendo: algo pasó antes de lo cual dependemos. Algo sucedió antes a lo cual nosotros nos debemos como venezolanos y como ciudadanos. Bueno, pasaron muchas cosas, pero la que convenía recordar hoy era la gesta extraordinaria de unos muchachos que coronaron una reina y de que pues vinieron a hacer grandes libros, grandes hospitales, grandes obras de arquitectura, sobre todo grandes discusiones sobre el país que hicieron la base de la sociedad contemporánea y que enterraron, ojalá que para siempre, al gomecismo. Ese es el ejemplo y el reto y la combinación que hoy tenemos nosotros como venezolanos, el recordar a aquellos héroes civiles. Ahí no hay militares, ahí no hay charreteras, ahí no hay cristinas, ahí no hay fusiles, ahí no hay bayonetas. Muchachos que lo que querían era leer y que querían escribir, y que el gobierno comete la tontería de permitirles un poquito de oxígeno, les abrió un postigo. Ese postigo por fin se abrió muchos años después. Es la historia de los líderes del futuro, que no querían ser líderes del futuro, pero que se convierten por razones obvias, debido al legado que nos dejan a nosotros como sociedad. En esas andamos todavía. Probablemente no hubiésemos andado todavía en estas si no hubiésemos contado con este prefacio admirable de los muchachos que hoy recordamos con el nombre de Generación del 28. Muchas gracias.